Durante esta semana, una noche de estos días, vi una película que más que una película es un documental. Y es una película documental acerca de la vida de un jugador de básquet de la NBA. Aquel que no sepa que la NBA es el torneo de básquet de los Estados Unidos. Y la vida de este hombre me impactó mucho por demasiadas cosas. Y fue de alguna manera lo que me llevó y me motivó a hacer esta enseñanza, a escribir esta enseñanza, porque creo que es demasiado importante. El nombre de este joven es Giannis Antetokounmpo. ¿No está ahí? Se llama Giannis Antetokounmpo. Él es de origen nigeriano, sus papás son de origen nigeriano, pero él y sus hermanos nacieron en Grecia. Creció en Grecia y desde pequeño él siempre anhelaba y soñaba desde los 11 años que empezó a jugar el básquetbol. En algún momento le preguntaron, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y él dijo, yo quiero ser un jugador de la NBA. Ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Cuando ya empezó a jugar fútbol, yo lo tengo en mi cabeza el fútbol, básquetbol no profesional, sino en niveles inferiores, le preguntaron, ¿qué te gustaría hacer si llegas a ser jugador de la NBA? Y él dijo, yo quisiera ganarme el MVP. Y el MVP es el premio al jugador más importante de la temporada. Este personaje no solamente llegó a la NBA, sino llegó a ser ganador 2 veces del MVP. Él jugaba en un equipo de la ciudad de Milwaukee, se llama los Milwaukee Bucks. Espero haberlo pronunciado bien. Y como te dije, fue ganador 2 veces de ese premio. Ellos desde el principio creyeron en las capacidades de ese joven. Ellos desde el principio vieron un futuro prometedor en general sobre la vida de este joven. Pero más adelante la prensa empezó a criticarlo a él. Las personas empezaron a criticarlo y a preguntarle por qué un ganador 2 veces consecutivas del MVP de la NBA de los Estados Unidos no jugaba en un equipo más grande. ¿Por qué él no se iba a un equipo mayor? Si le estaban ofreciendo incluso contratos millonarios, ¿por qué él no se iba y firmaba para ganar más dinero, para obtener más prestigio, para tener más reputación? Y dentro de la serie, dentro de la película documental que les estoy comentando, un asistente, un fan del equipo, se le acerca a uno de los periodistas que hacen parte del staff de este equipo y le dijo, mire, Giannis no se va a ir del Milwaukee Bucks. Él no se va a ir así le ofrezcan la plata del mundo. Así le ofrezcan que va a ser el jugador más prestigioso del mundo entero, el universo entero. Él no se va a ir porque nosotros los griegos tenemos un principio, tenemos un código de honor. Y así se titula la enseñanza del día de hoy, código de honor. Entonces él le dijo, nosotros los griegos tenemos algo que llamamos filótimo, que está en pantalla. Y te lo voy a leer y te voy a decir qué quiere decir filótimo. Es un código de honor y lealtad. Y antes de continuar leyéndotelo, él finalmente firma de nuevo con los Milwaukee Bucks y le preguntan, ¿por qué firmaste con ellos? O sea, ¿qué te lleva y qué te impulsa a no ganar más dinero, ser más prestigioso, sino a quedarte con ellos? Y él simplemente dijo, ellos fueron los primeros y hasta el momento prácticamente los únicos que creyeron y han creído en mí. Yo no puedo tener otra cosa sobre este equipo, sobre esta ciudad, incluso decía sobre esta ciudad, sobre los fans, sobre los directivos de los Milwaukee Bucks, sino gratitud. Y por supuesto mi gratitud se traduce ¿en qué? En lealtad. Y esto es un código de honor que ellos tienen. Y vuelvo a la historia del periodista con el fan del equipo. Él le dijo, nosotros tenemos ese código de honor y lealtad en Grecia. Y te lo voy a leer. Dice,
Filótimo describe una actitud hacia el prójimo y la humanidad ¿en qué? En general. Es un código, una filosofía que ellos tienen de vida, de entregarse absolutamente sin ninguna reserva, sin ninguna condición, porque lo tienen dentro de su ADN, son criados de esa manera, donde ellos ven que son abrazados, donde ven que ellos son recibidos de buena manera, que le dan por oportunidad, que crecen en medio del sitio donde estén. Ellos profesan esto, una actitud hacia la humanidad del prójimo. Significa mostrar empatía, compasión y generosidad sin esperar nada a cambio. A mí me parece increíble esta definición, sin esperar nada a cambio. Se extiende el aprecio por la propia herencia, manifestado en el amor a la familia, a la comunidad y al país. A mí esta película me movió las fibras de mi corazón. Tanto me movió las fibras de mi corazón que la vi, yo la vi solito, e inmediatamente le dije a mi esposa y a mi hija Valentina, le dije, mi vida hermosa mía, tienen que ver esta película, tienen que ver esta película. Y me dijo mi hija, papi, pero es que si la vemos contigo tú te duermes a mitad de película. Le dije, yo te lo prometo que no me duermo, se los prometo que yo no me duermo, se los aseguro que no me duermo. Hice un esfuerzo grande porque ya eran casi las 10 de la noche cuando volvimos a verla de nuevo. De hecho la vi prácticamente de inmediato, dejé 30 minutos de verla para empezar a verla con mi esposa y con mi hija. ¿Y por qué te digo que me tocó las fibras de mi corazón? Porque me di cuenta de lo grandioso que hizo este hombre de quedarse en ese equipo y que nuestros valores como individuos, como sociedad y más aún como cristianos se han ido perdiendo, se han ido diluyendo, se nos han ido por el desagüe. Es como si hubiéramos abierto un grifo, cae el agua, corre y se va por el sifón. Así desafortunadamente están hoy en día nuestros valores. Recuerda lo que le pasó a este hombre. Él pudo haber obtenido más fama porque ya era famoso, 2 veces ganador del MVP. Seguramente tenía un contrato millonario con los Milwaukee Bucks. Pero a pesar de eso, él dijo, no, yo tengo que mantenerme leal a ese equipo, a esa persona, a esas directivas, a esa ciudad que me acogieron, que trajeron a su familia, porque trajeron a su familia. Ellos, los hermanos de ellos, aún habiendo nacido en Grecia, no podían ser griegos. Es increíble, no sé por qué así es en ese país. Habiendo nacido en Grecia, no eran nacionales griegos. Tuvieron que hacer una cantidad de cosas para que les otorgaran la ciudadanía para poderse luego trasladar al país, a Estados Unidos. ¿Cómo no iba a estar este hombre agradecido? ¿Cómo no iba a estar este hombre entregando? ¿Y cómo no iba a estar este hombre otra vez sentado a firmar otro contrato por una cantidad de años con ellos? La única respuesta que yo tengo con base a eso es porque el hombre tiene claro el código de honor que él tiene sobre su vida. Él sí tiene clara la lealtad y la fidelidad que tenía hacia ese equipo, hacia esa ciudad, hacia su familia, hacia los directivos, la tenía totalmente clara. Desafortunadamente a nosotros, vuelvo y repito, se nos ha ido totalmente diluyendo, lo hemos ido perdiendo. Yo te quiero hablar en el día de hoy acerca de eso, acerca de lealtad y fidelidad. Y te lo voy a dividir en un par de temas. Y el primero que te quiero mostrar, y de hecho voy a leer, porque voy a leer 8 versículos, de los cuales 5 se dividen la parte de lealtad y de fidelidad de Dios hacia nosotros. Hay demasiados versículos en la Biblia que hablan de la lealtad de Dios hacia nosotros y de la fidelidad de Dios a nosotros. Y 3 de ellos yo te voy a hablar de cómo debería ser nuestra respuesta hacia esa lealtad y fidelidad de Dios, de nosotros hacia Dios. 8 versículos, los 5 primeros, la lealtad y fidelidad de Dios hacia nuestra vida, hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tu matrimonio, hacia absolutamente todo, porque Él es
Dios. Y los otros tres, vuelvo a decirte, ¿cómo debería ser nuestra respuesta hacia Él? En la Biblia vemos que los valores de lealtad y de fidelidad están ligados a la parte relacional. Y la parte relacional están ligados hacia Dios, hacia el corazón del Padre, hacia su Hijo Jesucristo y hacia la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, pero que también está ligado hacia los demás. Y acompáñenme a leer el primer versículo de ellos, y es Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Este verso ya lo usamos en la enseñanza que tuvimos hace aproximadamente un mes, que titulamos Dependencia. Y si te acuerdas, para nosotros entregar nuestra vida por completo y depender de Él, Él nos invita y nos anima a que entreguemos todo nuestro corazón, a que le amemos con todo nuestro corazón, que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero inmediatamente después, en el verso 31 dice, y segundo, que es igual de importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podemos ver la lealtad de Dios hacia nuestra vida y la forma en que Él también nos invita a que nosotros empecemos a ser leales hacia los demás por medio de lo que Él primeramente manifiesta hacia nuestros corazones. Y desde el principio, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, lo único que Él manifiesta hacia nosotros es pura y física fidelidad y lealtad. Nada más. Y te lo voy a leer. Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No existe. Jesús resumió toda la ley en estos dos mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para cumplir la ley?, le preguntaron. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí probamos y vemos la fidelidad y lealtad de Dios hacia nuestra vida. Permanentemente, entrégame tu corazón, ámame con todo tu corazón y yo voy a mantener una promesa permanente y un compromiso contigo y hacia tu casa de siempre ser bendecido, de siempre estar cuidado, de siempre estar guiado, de siempre estar aconsejado, de siempre mantener mi mano poderosa sobre tu vida, de que tu fe, cuando caiga y desfallezca, esté yo allí extendiendo mi mano para levantarte. Pero cuando tú entiendas y comprendas eso, que tienes que entregarme tu corazón a mí, vas a empezar a comprender por ese amor que nace de parte mía hacia ti y que tú empieces a creer y a experimentar, vas a comenzar a ser leal y fiel hacia todas las demás personas. Segundo versículo, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dios ha establecido sus valores de lealtad y fidelidad a través de su relación con nosotros. Por tanto, reconoce, escúchame bien iglesia, escúchame bien viva, por tanto reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios. No hay dioses diferentes, no hay dioses. No deberíamos tener dioses ajenos delante de su presencia. No deberíamos tener dioses dinero, dioses esposo, dioses esposa, dioses hijo, dioses actividades, dioses al que tú le quieras poner. Nos invita a que nosotros coloquemos a reconocer que Dios es el único Dios, que Él es ¿qué? Fiel. Dios es, no te me duermas, porfis. Créeme que la enseñanza de Dios de hoy es bien especial y es bien importante para tu vida. Dios es fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones. ¿Qué mayor lealtad podemos ver de un Dios todopoderoso, majestuoso, omnipotente, grande, único, especial, que Él dice que va a mantener y a cumplir su pacto con 1000 generaciones, por 1000 generaciones? Yo creo que ninguno de nosotros vamos, por supuesto, a alcanzar a ver 1000 generaciones por causa del pacto que Él hace y establece con tu vida y con tu casa. ¿Qué mayor lealtad y fidelidad de Dios para nosotros? ¿Qué mayor muestra de su amor? ¿Qué mayor muestra de su soberanía? ¿Qué mayor muestra de su grandeza? ¿Qué mayor muestra de su reinado? Como aprendimos la semana pasada, que podemos decirle, venga tu reino a mi casa y a mi vida.
¿Qué mayor cumplimiento de la promesa de parte de Dios que Él dice que va a cumplir su pacto por 1000 generaciones? Y dice, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen ¿qué? Sus mandamientos. Esta parte a veces no nos gusta, nos incomoda, porque dice, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. A veces se nos olvida que el mayor de los mandamientos es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué promesa más hermosa y qué promesa más maravillosa es que nosotros podemos continuar siendo bendecidos a medida que observamos, cuidamos, protegemos y cumplimos sus mandamientos. Y no solamente esos otros mandamientos, sino estos dos que son los más importantes que resumió Jesús. Dios promete su lealtad y compromiso con nosotros. Créeme, Dios es fiel, Él no va a dejar de serlo. Él es un Dios leal, Él es un Dios que no cambia, Él es un Dios que no muta, Él es un Dios que a pesar de nuestros errores y equivocaciones, no cambia quién es Él. Déjame leerte Romanos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Increíble, Él nos conoce desde el principio. Desde que nos diseñó, Él sabía que nos íbamos a equivocar, Él sabía que íbamos a quitar la mirada demasiadas veces, a desenfocar nuestra mirada de Él. Y dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios fiel, Él es un Dios leal, Él es un Dios que a pesar de nuestra indiferencia, Él es un Dios que a pesar de nuestras múltiples equivocaciones y pecados en los cuales nos vemos envueltos día tras día, con los cuales batallamos demasiado, Él a pesar de que es santo y que no le gusta el pecado, Él mantiene su palabra, su promesa de lealtad y de fidelidad hacia nosotros, aunque nosotros permanezcamos infieles. Él siempre nos ama. Nunca va a dejar de amarnos. Grábatelo en tu cabeza, por favor. Grábatelo en tu cabeza, guárdalo en tu corazón, decláralo permanentemente con tu boca. Dios me ama. Dios me ama a pesar de mi infidelidad. Dios me ama a pesar de mi imperfección. Dios me ama. A pesar de lo que la gente me pueda decir o a pesar de las múltiples equivocaciones o la mega embarrada que haya cometido el día de ayer, Dios me ama porque Él es un Dios que leal y fiel. Romanos capítulo 8, verso 31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Hace esa pregunta, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Aún en medio de que se quieran levantar una cantidad de situaciones gigantes contra nuestra vida, muchas veces por culpa nuestra, por consecuencia de nuestras malas acciones o decisiones, siempre vamos a tener un Dios poderoso, leal y fiel que está ahí para con nosotros. Siempre. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos decirle a ese Dios poderoso? Señor, tú mantienes tu lealtad, tú mantienes tu fidelidad hacia nosotros, tus hijos. No hay nada que se nos pueda venir de frente, no hay nada que nos pueda hacer adverso porque tenemos a ti, porque eres un Dios que fiel y leal. Mantienes esos valores, tú no cambias, tú no mutas, tú eres Dios por siempre. Cualquiera, dice la Escritura, cualquiera es cualquiera. Pastor puede ser el criminal más terrible de la humanidad, cualquiera es cualquiera. Pastor puede haber cometido los crímenes más horrendos del universo entero o haber hecho las peores cosas que pueda uno imaginar. Cualquiera es cualquiera. ¿Por qué? Porque es un Dios que leal y fiel a su palabra. Es leal y fiel a su palabra. Juan 3:16, y este sí te lo sabes seguramente de memoria. Cualquiera que ponga su fe en Jesucristo será salvo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Hay una mayor
muestra de su lealtad, de su fidelidad hacia nosotros, no solamente sus hijos, sino a todo aquel que en Él crea, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los valores de Él los tiene claritos, perfectos. Somos desafortunadamente los otros los que no podemos responder de la manera que deberíamos responder. Aquí viene nuestra parte. Te lee esos 5 versículos que son algunos que escogí para mostrarte la fidelidad y lealtad de Dios hacia tu vida, hacia tu casa, hacia tu hogar, hacia tus hijos, hacia tu economía, hacia tu salud. Por supuesto, en el mundo tendremos aflicción, no vamos a dejar de vivir situaciones complicadas. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Al momento de decidir seguir a Jesús, demostramos nuestra lealtad al obedecer su instrucción. ¿Fácil? ¿Fácil obedecer su instrucción? ¿A quién le gusta obedecer cualquier instrucción? No nos gusta. Somos rebeldes por causa, te lo dije también la semana pasada. Pero nuestra respuesta a su lealtad, a su fidelidad deberían ser las siguientes, y te lo voy a compartir en estos 3 capítulos de la Biblia, libros de la Biblia. Marcos capítulo 8, verso 34, sé que me lo salté. Marcos capítulo 8, verso 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, no simplemente mi creyente, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a ¿qué? Me dijo Juan el Bautista: Señor, yo tengo que morir, menos de mí, más de ti. Juan capítulo 3, verso 30. Menos de mí, más de Él. Que yo deje de lado y que Él empiece a crecer. Y aquí lo dice muy claro, que se niegue a sí mismo. Esto es parte de nuestra acción, es parte de nuestra respuesta a su lealtad y a su fidelidad. Y es parte de decirle: Señor, yo quiero ser leal a ti. Yo quiero ser fiel a ti. ¿Cómo? Muriendo a mí mismo, porque cuando nosotros no morimos como el grano de mostaza que tiene que caer en tierra para que muera y dé fruto, muy difícilmente vamos a poder ser leales, no solamente a Dios, sino a los demás. Porque es natural dentro de nosotros ser desleales. Hay algo que nos invita, nos impulsa a ser desleales, a ser deshonestos, a no mantener nuestra palabra de fidelidad. Nos es contrario. Pero la invitación que Dios nos hace a nosotros es ¿a qué? A que muramos a nosotros mismos, a que renunciemos a muchas cosas que sabemos que están equivocadas y contrarias de nuestra vida, para nosotros permanecer leales y fieles a Él y a su palabra. Romanos 8, verso 16, y este verso a mí me parece tremendo, tremendo. Y te lo voy a decir por qué. Romanos capítulo 1, verso 16. Va a aparecer en pantalla. En cualquier momento va a aparecer en pantalla. Ya apareció en pantalla. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice: a la verdad, escúchame bien, porque esto tiende a suceder demasiadas veces. Porque no sé si a ti te puede pasar, como posiblemente me ha llegado a pasar a mí en algunas ocasiones, que si estás en una reunión de familia o con amigos que entre comillas no conocen a Jesús, y tú tienes tu música o tienes tu espacio de adoración, cuando llegan ellos, tú quitas la música, tú guardas la Biblia, tú no dices que eres cristiano. Tú empiezas a amoldarte a las cosas que el mundo te ofrece y que la influencia de esas otras personas, no quiero decir que sean malas, te invitan a que tú lo hagas. Y tú dices: uy, yo escondo la Biblia, escondo mi devocional, yo apago esa música porque van a decir: ay, usted verdad que es aleluya, usted verdad que tiene el librito negro debajo del brazo, ay, de verdad que usted... Y aquí la invitación en Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice: a la verdad no me ¿qué? No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es esto. El Evangelio es la cruz. El Evangelio es comprender y estar totalmente agradecidos permanentemente, que no sea un día que no haga en nuestra cabeza recordación de que el Evangelio se trata de la muerte de un hombre maravilloso,
en la cruz del Calvario, que por medio de esa muerte fuimos justificados delante del Padre por su obra y que fuimos redimidos de la maldición del pecado y que fuimos aceptados delante de Él y que fuimos perdonados por medio del derramamiento de su sangre. Ese es el Evangelio. Dice aquí, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Ponle y cámbiale la palabra Evangelio. No me avergüenzo de Jesús. No me avergüenzo de su obra redentora. No me avergüenzo de haberme sido justificado y llamarme justo delante del Padre. No me avergüenzo en lo absoluto de lo que Él hace por mi vida. Entonces, entendiendo y comprendiendo esto, ¿por qué nos avergonzamos delante de nuestros amigos? ¿Por qué somos infieles y desleales delante de aquel que en algún momento entregó su propia vida voluntariamente para que tú y yo fuéramos salvos? Y que Él muestra su lealtad y su fidelidad todos los días de su vida hacia nosotros. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué te avergüenzas en ocasiones de decir que eres cristiano? ¿Por qué te avergüenzas en un restaurante, en el que quiera que estés, y decir, voy a orar por estos alimentos porque comprendo, porque entiendo que el proveedor de mi casa, porque comprendo que el proveedor de mi recurso con el cual yo puedo pagar este alimento es el Evangelio? Es el Evangelio. No, es que estoy con amigos que si los amigos me ven orando me van a decir, ¿y usted qué le pasa? ¿Se volvió loco? Sí, soy un agradecido loco, hermano. Entiendo y comprendo la gratitud que hay en mi corazón porque tengo un Dios leal y un Dios fiel. Entonces no me avergüenzo del Evangelio. Esa es mi respuesta hacia un Dios leal y hacia un Dios fiel. Y sigo porque me quedé en el Romanos 1, verso 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder ¿de quién? De Dios. De Dios. El otro día Rochicita y Wilson y familia nos invitaron a almorzar, a tomar un delicioso, espectacular cuchuco. ¿De qué era? De trigo. No era de cebada, era al contrario, ya hemos comido de trigo. Oye, y antes de arrancar a tomar ese plato, no se imaginan ese cuchuco. Ustedes con banano, con picadito de cebolla, con cilantro y pega, nos dio pega. Y antes de hacerlo, y el Señor espero que no me deje mentir, ¿oramos o no oramos? Señor, te damos gracias por esta casa. Señor, te damos gracias por esta familia que nos recibe con tanto amor. Señor, te damos gracias por el Evangelio, por tu Hijo Jesús, porque tú eres el proveedor de esta casa y porque puedes permitir que haya alimento en esta casa, que haya provisiones en esa alacena. Gracias, Señor. ¿Sabes qué? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque dice aquí que es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todos. Del casposo más casposo que tú conozcas dentro de tus amigos, ¿es poder para salvación de él? Sí, también. Posiblemente tú fuiste de esos casposos o casposas, no lo sé. Yo fui de esos casposos, muy casposo. Y el Señor cogió y metió su mano con guante quirúrgico, posiblemente se me puso 2 guantes, tapaboca, una nariguera, acá, y me sacó así. No me avergüenzo del Evangelio. A donde quiera que yo vaya, no me voy a avergonzar del Evangelio. Para donde quiera o a donde quiera que yo esté y con quien esté, no me voy a avergonzar del Evangelio. No me voy a avergonzar de mi Jesús. No me voy a avergonzar de decir, Señor, gracias porque tu reino ha sido establecido en mi casa. No me voy a avergonzar de haber sido rescatado de las manos del diablo, de que mi matrimonio no se hubiera deshecho a causa de mi infidelidad hacia él primeramente y luego hacia mi esposa y hacia mis hijas. Esta mañana el Señor trajo, en mi tiempo de oración, trajo un recuerdo de hace muchos años, muchos años, cuando nosotros como familia fuimos a un encuentro en la iglesia que pertenecíamos anteriormente. Fuimos todos. Mis hijas estaban muy pequeñitas. Mis 2 hijas pequeñas, Valentina tendría 8 años, Isabela tendría 9 años y medio y Juana creo que tenía 14 años. 14 años.
Y un momento muy especial, y el Señor me lo trajo a mi memoria hoy, cuando como familia nos arrodillamos los 5 juntos, nos abrazamos y estábamos llorando, y mi hija menor me dice: papito, Dios ya nos perdonó. 8 años y medio. ¿Cómo he de avergonzarme del Evangelio? ¿Cómo he de avergonzarme y negar a Cristo? ¿Cómo he de negarlo? ¿Cómo no he de serle fiel y leal a un Dios que muestra su fidelidad en todo momento? ¿Cómo he de dejar de servirle, de adorarlo, de expresarle mi gratitud? ¿Cómo he de dejar de caminar hacia la dirección correcta y no desviarme por lo que la gente quiere invitarme o el mundo me quiere a mí jalar? ¿Cómo he de negar el Evangelio? Y me quedé ahí. Mateo capítulo 28, verso 20. Dice que Él es fiel a nosotros y que nosotros debemos permanecer fieles a Él, porque Él va a permanecer con nosotros, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso es que lealtad. ¿Cuántas veces hemos tenido amigos, amigas, donde nos hemos jurado lealtad eterna? Contigo hasta la muerte. Pastor, mejor dicho, contigo a las que sea. Leal, siempre fiel a ti. Semper, es que eso es en el latín, semper fi. ¿No? Semper fi. Él es leal, dice, hasta el fin de los tiempos. Va a permanecer leal. ¿Qué quiere Él? Que le devolvamos nuestra lealtad hacia Él. Que le entreguemos realmente nuestro corazón, un corazón entregado, un corazón rendido, un corazón dependiente, un corazón que mantiene, como dice Hebreos 12:2, la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Se empieza a convertir en un hombre y una mujer totalmente leal hacia Él, y por medio de nuestra lealtad hacia Él, inmediatamente comienza a haber una lealtad entre nosotros, comienza a haber una lealtad en tu hogar, en tu matrimonio, comienza a haber una lealtad hacia tus hijos, comienza a haber una lealtad hacia tu familia, hacia tu nación, hacia tu trabajo, hacia tu empresa, hacia absolutamente todo lo que tú tienes en tu entorno. Cuando tú y solo tú entiendes que la lealtad que proviene de parte de Él te invita, te impulsa a ser fiel y leal. ¿Por causa de qué? De que no te avergüenzas del Evangelio. De que no te da pena decirle a un amigo o una amiga: ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto o aquello, porque tengo un Dios leal que me invita, que me anima, que me promete, que me cumple y que nunca me falla, y que a pesar de mis errores y mis adversidades siempre va a caminar como poderoso gigante delante mío. ¿Por qué no he de serle fiel? ¿Por qué he de negarlo? ¿Por qué he de negarlo? ¿Por qué he de negarte? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, familia? ¿Por qué nos dejamos seducir por tantas cosas que realmente son banalidades y que en algún momento van a caducar, se van a acabar o incluso nos van a dejar de lado? Lealtad de Dios, fidelidad de Dios a nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Por medio de que Él nos ama, ser leales y fieles. Pero ahora viene la otra parte importante, porque incluso casi me fui al cierre, pero debo compartir esta parte que también es importante. ¿Cuál es nuestra lealtad? Por medio de entender que amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, nosotros debemos ser leales hacia los demás.
Pero eso solamente, la consecuencia de nosotros verdaderamente ser leales y mantenernos parados firmes en esa fidelidad y en esa lealtad hacia los demás, hacia mi matrimonio, hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia una ciudad, hacia un país, hacia una empresa que me ha contratado, hacia una cantidad de cosas que confían y creen en mí de la misma manera que confiaron y creyeron en ese señor Yanis, y él firmó un contrato porque solamente ellos habían confiado en él. Por ese filótimo, por ese código de honor que él tenía y que había sido educado de esa manera y crecido en Grecia de esa manera. Pero sí y solo sí se da cuando tú comprendes, entiendes, eres agradecido, recibes y abrazas la lealtad y la fidelidad de Dios. En tu corazón empieza a haber gratitud y fidelidad. En todo sentido, viva. En todo sentido. Antes no. Muy complicado. Muy complicado. ¿Yo por qué tengo que agradecerle a alguien que me cuida el carro? ¿Yo por qué tengo que darle dinero al señor que está afuera domingo tras domingo aguantando un solo a veces teso o lluvia de tesa y decirle o incluso mirarlo mal? ¿Cuál es mi lealtad? ¿Hacia dónde está mi lealtad? ¿A quién vienes tú aquí a adorar? ¿O entre semana a quién tú te rindes? No lo sé. Pastor, me está regañando. No lo sé. No lo sé. Si el Señor colocó esta palabra en mi corazón para que la predicara y la enseñara, es por algo. Los valores de la sociedad, familia, se están acabando. Los valores como cristianos se están diluyendo. Si los valores como sociedad se están acabando y no los estamos teniendo en cuenta, como dice la Biblia, a lo malo lo llamaremos bueno y a lo bueno lo llamaremos malo. Malo. Y sigo. Voy para adelante. ¿Alguien se siente incómodo? Yo sí. Porque me cuesta, porque me ha golpeado muy duro, porque mis valores también se han diluido en ocasiones, porque he dejado de ser leal y fiel a un Dios fiel y leal hacia mi vida por dejarme arrastrar de una cantidad de cosas y pensamientos que vienen permanente y constantemente a mi vida. Me siento incómodo, iglesia. Me siento muy incómodo. Dios es la base de nuestra comprensión de lealtad. Ahí podríamos acabar, ahí podría cerrar yo. Dios es la base de nuestra lealtad. Si tú te rindes delante de otros dioses con D pequeña, no vas a ser un hombre ni una mujer leal. Perdóname que te lo diga. Si tú no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, no vas a ser un hombre o una mujer leal y fiel. Te va a costar trabajo. Te va a costar trabajo porque no rindes el corazón. Te va a ser muy difícil y te va a ser muy fácil hablar cosas que no debes hablar. Y hacer cosas que no debes hacer. Muy fácil. Porque no has tenido la relación clara, concreta, permanente, fiel, duradera, persistente, todos los días de tu vida. Proverbios 17, verso 17, capítulo 17, verso 17 del libro de Proverbios. En todo tiempo ama el amigo. Escúchame bien, en todo tiempo ama el amigo. No en las buenas, no cuando tienes billete, no cuando estás pasando por tu mejor momento, no cuando eres famoso, no cuando eres un influencer que trae tracción, no cuando te invitan a almorzar, no cuando una cantidad de cosas. No dice en todo tiempo ama el amigo, en todo el tiempo ama el amigo. Pregunta, ¿te consideras amigo? Ay. A Little, ¿se acuerdan? La tarjetita así, muy chiquitico. ¿Te consideras amigo, te consideras amiga? O cuando un amigo, una amiga está pasando por una dificultad, lo primero que tú haces es, ups, me abro como las yucas y te dejo solo. Yo creo que
Aquí Mr. Willy no está hablando. Espero que sea así, mi Señor. Sino que sea tu Espíritu Santo en quien esté ministrando las mentes, los corazones de cada uno de ustedes. ¿Te consideras amigo? ¿Te consideras amiga? ¿Eres? ¿En todo tiempo amas? Si tú en todo tiempo amas, es porque tú tienes una relación real y verdadera con el Espíritu Santo. Porque has entregado y dependes de Él. Este corazón empieza a cambiar y transformar. Sin tu corazón no hay un cambio y una transformación. Déjame decirte, tú no tienes una relación real con el Espíritu Santo y perdóname. Muy difícil te va a hacer. O nos va a hacer, me meto en esa colada mucho. En todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad. Nació el hermano. Nació el hermano, dice Proverbios 18:24, que hay amigos que se convierten en más que un hermano. Hay amigos que se convierten en más que un hermano. Entonces la Biblia también nos anima en Marcos capítulo 12, verso 31, cuando nos dice, y el segundo más importante es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es a que seamos también leales a los demás, fieles a los demás, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu matrimonio, a tus amigos, a los de trabajo, a la calle, a los que conocen de Jesús, a los que no conocen de Jesús, a los hinchas de Santa Fe también hay que amarlos. Hay que amarlos. Cuesta. Mucho. Rápidamente te voy a contar dos historias que tú seguramente has escuchado y te las voy a contar muy rápido porque quiero leerte un texto que también leí esta semana, que lo compartí con algunas personas y que también removieron las fibras de mi corazón, escarbaron mi espíritu y digo, Señor, tenemos los valores, paila, nos falta tanto estar delante de tu presencia y realmente nos falta tanto mantener una relación con tu Espíritu Santo, nos falta tanto depender de ti, nos falta tanto mantener la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, que por eso nació esta enseñanza. Y es la historia de Ruth, y te la voy a decir rápido. Ruth, se murió su esposo, que era hijo de Noemí, mas sin embargo, Noemí le dijo, vete, no te juntes conmigo, vete a tu tierra, devuélvete a tu tierra, a tu parentela, no te vengas conmigo. Y más sin embargo, Ruth le dijo a Noemí, no, yo voy para donde quiera que tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y tú lo puedes leer en el libro de Ruth. Dime, bello, ¿verdad? Gracias, Rochi. Tú puedes leer en el libro de Ruth para que no te cuente toda la historia. Ella fue leal con su suegra. ¿Se pudo haber ido? Sí. ¿Pudo haber buscado un mejor camino? Sí. ¿La pudo haber abandonado? Sí. ¿Pudo haber encontrado un hombre mejor, rico y demás? Sí. De hecho lo encontró. Y se casó con Booz. Y la lealtad de esta mujer, de Ruth, más adelante le dio un nieto que se llama David. ¿David? No tú. David. ¿Por qué? Por causa de la lealtad de Ruth hacia Noemí. Hágame el favor, a ti no te llegan a tu celular, a tus mensajes de SMS, si eres cliente del Éxito, Carulla, Olímpica, D1, D2, D3, ARE y demás. Por ser fiel, te obsequiamos los siguientes puntos. Por ser fiel, te damos los siguientes descuentos: 30% en licores, 30% en cigarrillos, 30%. Ahí sí vamos corriendito. Pero ahora de ser leales y fieles con el Señor en diezmos y ofrendas, sí somos apretados, ¿verdad? A nombre de la abejita con ave se me salió esa. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu lealtad? Hacia tus amigos, hacia tu casa, hacia tu nación, hacia tu país, hacia tu jefe, hacia tu trabajo, hacia tus hijos. ¿Dónde está tu corazón?
¿Será que hay algo que está pasando en tu relación con el Señor que te permite o no te permite, por el contrario, ser leal y fiel? Otra historia fantástica que está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Hay un hombre que se llama Jonatán. Jonatán, hijo de un rey. Hijo del rey Saúl. Y este hombre se convirtió en enemigo del rey David, pero era amigo parcero de David. No había sido rey, pero él se había comprometido con su amigo de siempre estar ayudándolo, salvándolo. Y siempre lo cuidó, siempre lo protegió. Él fue leal. El papá lo pudo haber matado en varias ocasiones, pero él lo guardó y lo cuidó de que su papá lo matara. Él pudiendo, escúchame bien lo que te voy a decir, él pudiendo dejar que su papá lo matara para que él más adelante pudiera obtener el trono legal por ser el hijo del rey. Y aún así él cumplió su palabra de lealtad y fidelidad hacia ese hombre. Fue leal al amigo. Más adelante el rey David le promete también lealtad a su amigo por haberlo cuidado y protegido. Más adelante llega la noticia a Jezreel que Saúl y Jonatán mueren. La nodriza coge y se carga al niño de nombre Mefiboset, que era su hijo, era hijo de Jonatán. Se cae lisiado y se lo lleva a una ciudad, a Lodebar. Y esa es otra historia, ya te la prediqué hace un par de años. Y llega David y le dice en algún momento: ¿hay alguien de la casa de este hombre que esté aún con vida? ¿Hay aún alguien con vida de la casa de Jonatán? ¿Hay alguien? Y le dijeron: sí, rey David, está Mefiboset, pero es lisiado. Y él, a causa de la lealtad de este hombre Jonatán hacia David, entendiendo un corazón, relacionándose con un Dios verdadero, David cumple su promesa también de la misma manera que él cumplió con David de cuidar su vida. Él dice: tráigamelo, porque él se tiene que sentar a la mesa del rey. Y de ahí en adelante a este hombre no le faltó nada. ¿Por causa de qué? De ser leal y fiel. ¿Eres fiel, leal? Amado hermano, hermana, amigo, amiga, hijo de Dios, ¿estás siendo fiel? Queríamos grabar un audio. ¿Eres fiel? ¿No eres fiel? Y voy a terminar ya casi con esto. Leí un escrito del pastor Dante Gebel. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Yo lo leí y, como les dije hace unos minutos, lo compartí con algunas personas. Muy pocas opinaron, pero no importa. Y él tituló ese comunicado que escribió y dice: y dígame, ¿qué lo trae por aquí? Y era un paciente delante de un psicólogo. Él acostado en el sofá del diván de los psicólogos, y le dice el psicólogo: dígame, amigo Dante, ¿qué lo trae por aquí? Y ahora te voy a poner: dígame, amigo, ¿cómo te llames? Ponte tu nombre. Y empieza a contar una cantidad de historias y se las voy a leer y no me voy a detener porque si no aquí salimos a las 4 de la tarde. Quisiera hablar demasiado, enseñar demasiado, porque hay mucho en mi corazón con respecto a esto. Y dice: solo vine a contarle que en todos estos años de peregrinar cristiano he visto demasiado. Más de lo que hubiese querido ver. He visto a muchos cristianos hacer alarde de su matrimonio, pero que odian a su cónyuge y desean enviudar en secreto. He visto mujeres que usan pantalones y blusas ajustadas y son muy decentes y temerosas de Dios. Y he conocido mujeres tapadas, recatadas, murmurar de todo el mundo sin piedad ni temor de Dios. He visto gente del mundo amar a Dios a su manera. Y he visto gente de Dios amando al mundo en secreto. He visto a alguien sin futuro llegar muy lejos y he visto a personas con muchos estudios teológicos que no llegan a nada. He visto al malo levantarse y cambiar de vida y he visto gente buena que se cansa de fingir que es buena y empieza a hacer daño.
He visto líderes denunciando a otros líderes para tapar la propia lujuria que los consume en secreto y perdiendo el respeto de su propia congregación. He encontrado más gracia y favor entre algunos católicos que entre muchos evangélicos que, con alegría, esperan ver arder a esos mismos católicos en el infierno. Y termino el escrito. He encontrado más códigos de lealtad entre los ateos. He encontrado más códigos de lealtad entre los ateos que en el propio ejército de los que dicen ser cristianos. Pero rematan a sus propios soldados heridos. En pocas palabras, he visto demasiado, doctor. Somos los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Dónde están nuestros valores, familia? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestra fidelidad a un Dios que muestra fidelidad y lealtad permanente? Que nos promete, como dice en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Dónde está nuestra lealtad? Como dice Romanos capítulo 8, que ¿quién se va a levantar en nuestra contra? ¿Quién? Si Él anda delante nuestro como poderoso gigante, fiel y leal hacia nosotros. ¿Quién? ¿Quién? Pero ¿por qué hemos sido dejado de ser leales y fieles a Él y hacia los demás? Simple y sencillo. Familia. Porque hemos dejado de tener una relación con Él. Nos hemos olvidado de ir en la mañana, en la noche, en el día. Y nos hemos dejado llevar por una cantidad de cosas y nos hemos avergonzado del Evangelio. Decídete. Decídete. La lealtad más importante en la vida de cualquier persona debe ser a Jesús. Siempre debemos asegurarnos de que nuestras lealtades estén en el orden correcto. Escúchame bien. En el orden correcto. El primero, amar a Dios, luego a las demás personas. Ese es el orden correcto. Y termino con 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, la primera parte de este versículo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, escúchame bien, viva, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. La lealtad y la fidelidad te dan ganas de comprometerte con Dios y con cualquier otra cosa. Él estaba mirando y Él dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Lealtad. Lealtad.